Bienvenidos y bienvenidas a La Paz en Foco, el programa del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz y de Unimedios de la Universidad Nacional de Colombia. Seguimos con nuestra serie de programas que hemos venido realizando en alianza con la Red Paz de la Universidad Nacional y con FESCOL. En estos programas hemos estado profundizando en diferentes escenarios de construcción de paz desarrollados por organizaciones sociales desde diferentes territorios y grupos sociales colombianos. En nuestro programa del día de hoy vamos a estar analizando el impacto del conflicto armado en el departamento del Putumayo y la forma en que sus habitantes han venido enfrentando la guerra a través de diferentes acciones y dinámicas colectivas encaminadas siempre a generar escenarios de paz. El departamento del Putumayo ha sido desde los años 80 un lugar de confrontación entre diferentes grupos armados que han generado violencia alrededor de actividades como el narcotráfico, el contrabando de armas a través de la frontera y la disputa por variados recursos en la región. De los 359.000 habitantes del departamento, el 38% es víctima del conflicto armado. Entre 1985 y 2018 se registraron 250.560 casos de desplazamiento forzado. La población indígena del Putumayo representa el 20% del total de la población, es decir, 71.779 personas. El 23% de ellos, 16.671, han sido víctimas del conflicto. Con 19.739 habitantes, la población afrocolombiana del Putumayo corresponde al 5.5% del total de la población, de la cual el 37%, es decir, 7.413, es población víctima. En 2020 ya se han acumulado 4 masacres en este departamento y hasta el 9 de julio 15 líderes sociales habían sido asesinados. Para hablar de todos estos temas nos acompañan Esther Pachicana. Ella es representante de la organización ASO Puerto Asís. Esther, muchas gracias por aceptar la invitación a nuestro programa. Y nos acompaña también Andrés Cancimance. Él es diputado del departamento del Putumayo por la Colombia Humana. Andrés, a ti también te damos la bienvenida a este programa. Bueno, pues entonces arranquemos hablando en primer lugar sobre los impactos del conflicto en la situación de derechos humanos en el departamento. Y quisiera empezar contigo, Esther, preguntándote cuál ha sido el impacto de la guerra en el departamento del Putumayo y cómo se han visto afectadas por el conflicto las personas, los habitantes del departamento. El impacto ha sido muy grande porque se ha dado una descomposición social, afectiva, psicológica, emocional y ambiental. Entonces, he estado como afectados en todos los ámbitos, porque en la parte afectiva, la pérdida de sus padres por las muertes en los conflictos que se han dado, en la parte de la afectación ambiental, la deforestación ha sido muy grande por la siembra de cultivos de coca, que ha generado mucha deforestación, y también la contaminación ambiental por la industria petrolera que se ha generado también en este sector. Entonces ha habido una descomposición social, económica, afectiva, psicológicamente, porque muchas familias han perdido a sus padres, como le decía, y no hay quien represente a estas comunidades. También hay como la pérdida de los valores y de la identidad de las comunidades que hemos sido afectadas con esta situación. Muy bien, Esther. Andrés, para ti la misma pregunta, ¿cuál crees tú que, o cómo poder describir el impacto de la guerra en el Putumayo y sus afectaciones sobre los habitantes del departamento? Un saludo para usted, Boris, y para todas las personas. Gracias por la invitación a este espacio. Pues mire, la guerra que hemos y seguimos viviendo aquí en el departamento de Putumayo está acabando con la biodiversidad
de este territorio andino-amazónico. Hay un daño ambiental irreparable. Cuando la guerrilla, por ejemplo, dinamitaba la infraestructura petrolera, todo ese derramamiento del petróleo iba a las fuentes hídricas. Cuando el ejército o la policía antinarcóticos, en su equivocada política antidrogas, quemaba los laboratorios de procesamiento de coca, también se contaminaba el aire, la tierra y las fuentes hídricas. También durante esa época de Plan Colombia, a partir del año 2000, se fumigaron por vía aérea miles y miles de hectáreas de cultivo de coca con glifosato. La Amazonía quedó destruida. Lanzaron un veneno sobre un suelo extremadamente frágil y lleno de vida. Hoy, el campesinado, los pueblos indígenas, los pueblos afros, lamentan la extinción o merma de muchas aves, animales y vegetación que no logró resistir al veneno del glifosato. La fumigación con este veneno se sigue dando de manera manual. Actualmente se sigue fumigando con glifosato para acabar con los cultivos de coca. Eso no ha cambiado. Y durante la pandemia, de hecho, varios resguardios indígenas denunciaron que el ejército era el que estaba fumigando sus territorios, con el agravante de que no pedían o no cumplían con protocolos de bioseguridad, que no cumplían con el respeto a la consulta previa y a los derechos de autonomía territorial que tienen, ¿no? Y esta historia del glifosato el gobierno actual no la quiere volver a imponer en el departamento y en otros departamentos del país, pues este gobierno ha tratado por todos los medios de volver a retomar las fumigaciones con glifosato en los territorios, solo que por el momento es algo que está suspendido, pues gracias a un fallo de tutela. Frente a la segunda parte de su pregunta, pues los habitantes de Putumayo han sido víctimas de todas las modalidades de violencia en manos de las FARC, del paramilitarismo y del narcotráfico, e incluso también de la fuerza pública. Aunque ha prevalecido, a mi modo de ver, tres modalidades de violencia, ¿no? El desplazamiento forzado, la violencia sexual y la desaparición forzada. Tres modalidades con implicaciones muy dolorosas para las víctimas sobrevivientes. Los reportes oficiales hablan de que prácticamente la mitad del departamento de Putumayo es víctima de la guerra, son víctimas de este conflicto armado, ¿no? Y en medio de Putumayo, en medio de toda esta dinámica, hemos estado más bien obligados a convivir durante muchos años con los armados bajo controles que regulan nuestra vida cotidiana, ¿no? La economía, la política, lo social, lo cultural, los arreglos de género. Y esta particularidad de cohabitar el territorio con los mismos que nos asesinan es la causante de señalamientos y de una larga e histórica estigmatización que se ha venido presentando. Nos han señalado como guerrilleros, como paramilitares, como narcotraficantes, como personas sin arraigos, por ejemplo. Es más, esa estigmatización fue la base para que en los años 90, finales de los años 90, los paramilitares ingresaran al territorio a masacrar a la gente. Esa fue la base también para que la fuerza pública humille y reprima al campesinado. Esa es la base también para que las políticas sociales no lleguen al territorio, ¿no? Y también, finalmente, yo recalcaría que esas afectaciones se dan también en el ámbito de lo organizativo, porque el asesinato de lideresas y líderes afecta todos los procesos organizativos que han estado presentes en Putumayo, ¿no? En lo que va de este año, por ejemplo, se han reportado 13 asesinatos como mínimo de lideresas y líderes, y también pues amenazas a otras personas que han tenido que salir del territorio. Todo esto sucede en un territorio altamente militarizado, en donde las fuerzas militares tienen desplegados 7 batallones que conforman la Brigada 27, además de la Policía Nacional y su cuerpo de Escuadrón Móvil Antidisturbios, el SMAT, reconocido pues por varias violaciones a los derechos humanos. Bueno, Andrés, tú nos haces una descripción muy detallada de los impactos del conflicto en el departamento. Y yo quisiera preguntarle a Esther, después de la firma de los acuerdos de paz con las FARC, ¿ha habido o no ha habido cambios? Pues porque en esta descripción que nos hace Andrés pareciera que, por el contrario, el conflicto parece profundizarse. ¿Y por qué no ha habido cambios? ¿Por qué sigue, por ejemplo, el narcotráfico siendo un factor determinante de las dinámicas de violencia en el territorio?
pues tenemos aquí que el doctor Cansimansi hizo como un recuento de todo lo que nosotros estamos sufriendo, ¿no? Y con respecto a los acuerdos de paz, sí, lastimosamente el gobierno no ha cumplido con estos acuerdos. Los campesinos, para empezar, han realizado sus cultivos de coca como subsistencia, pero lastimosamente este manejo y uso de los mismos son los que están generando un factor de violencia por el narcotráfico, por los grupos al margen de la ley que están manejando este tipo de factor económico, se podría decir. Pero sí, en realidad, con respecto a los acuerdos de paz, no hemos visto un adelanto. El Putumayo sigue igual, inclusive peor, porque hay grupos que están manejando la parte socioeconómica acá que no da libertad de expresión ni libertad económica. Entonces estamos peor que antes. No se ve un adelanto de paz, no se ve cumplimiento, no se ven proyectos que la comunidad mire o le genere unos ingresos o mire un desarrollo para beneficio de nuestras comunidades. No la hay. Puntualmente, Esther, ¿dónde se ha visto el mayor impacto de esos incumplimientos? ¿Qué no se ha cumplido? En la sustitución de los cultivos de coca, la comunidad erradicó esos cultivos manualmente, cumpliendo, pero la comunidad, el gobierno no ha entregado los aportes como habían quedado. Ellos quedaron de que iban a entregar un recurso en X tiempo, luego que iban a participar de unos proyectos que les iban a generar un impacto social positivo y hasta el momento se ve igual. Hasta el momento no se ve un cambio positivo dentro de todas las comunidades. O sea, uno pudiera decir que a los campesinos no se les ha cumplido con los recursos en el marco, pues, de los acuerdos de paz, y en consecuencia eso ha puesto en riesgo su sostenimiento y han tenido que volver a la siembra de coca, ¿sí? Sí, eso es lo que ha estado pasando. No han cumplido, no han entregado los recursos, ellos hicieron la erradicación y por eso nuevamente están sembrando, están volviendo a sus cultivos de coca, porque es un medio de subsistencia para nuestras comunidades, porque no tienen otro ingreso que sea rentable. No hay un proyecto y si traen un proyecto, imponen esos cultivos que no son propios, endémicos de esta región. Entonces es muy difícil. Son pocos los proyectos que en este momento se está empezando a socializar. Pero en sí, desde que comenzó ya estos proyectos no han sido posibles. Diputado Andrés, frente a este panorama que ustedes nos muestran tan triste, tan lamentable, ¿cuáles han sido las acciones y las dinámicas colectivas de las organizaciones, de diferentes procesos de la comunidad, pues, del Putumayo, para enfrentar precisamente estas violencias que produce la actividad del narcotráfico y otras, pues, asociadas a la guerra? Bueno, Putumayo se ha caracterizado históricamente, digamos, por al menos emprender dos tipos de acciones colectivas, todas. La primera, la movilización. Es un departamento que, por ejemplo, desde los años 90 fue noticia nacional junto con otros departamentos en estos procesos de movilización que se conocieron como las marchas cocaleras. Justamente era un momento en la historia del departamento y de otros departamentos con cultivos de coca, que se veía una oportunidad para transformar realmente el desarrollo alternativo rural. ¿Por qué? Era una oportunidad y eso era una reivindicación que venía haciendo el movimiento campesino desde esa época, que lo viene haciendo, es que otras economías de tipo lícitos tengan casi que las mismas particularidades que los cultivos de coca en cuanto a la posibilidad de comercio, en cuanto a la posibilidad de poder vender ese producto, ¿no? Aquí el campesinado cultiva chontaduro, cultiva plátano, cultiva yuca, cultiva maíz, pimienta,
pero no tiene suficientes garantías para poder poner eso en un mercado, para venderlo a un precio digno. Y eso justamente las marchas cocaleras pusieron de presente la necesidad de transformar el desarrollo rural y la posibilidad entonces de que con fondos del gobierno nacional, con fondos, con recursos del Estado, pues Putumayo lograra transitar hacia una economía lícita. Sin embargo, ese acuerdo que se firmó en aquella época, pues no, volvió y se incumplió. El gobierno nacional del momento incumplió esos acuerdos, tal como está pasando ahora con el programa PENIS, con el Programa Nacional de Sustitución Voluntaria. Es exactamente lo mismo, con algunas diferencias, por supuesto. La otra característica de las comunidades indígenas, campesinas y afros frente a estos temas es que han construido sus propuestas de desarrollo. Es decir, si uno aquí se diera la tarea de revisar qué propone el campesinado para sustituir la coca, qué proponen los pueblos indígenas para sustituir la coca, uno encuentra muchísimas propuestas, no solo las que se presentaron en ese momento en las marchas cocaleras, sino también en propuestas que se venían trabajando mucho antes de ese momento, ¿no? Aquí le estoy hablando, por ejemplo, de procesos acompañados incluso por la pastoral social. Tuvimos a un sacerdote muy emblemático en el departamento, que era el padre Alcides Jiménez. Desafortunadamente lo asesinaron, y él era uno de los que más promovía el tema del desarrollo rural alternativo. Era una de las personas que logró consolidar procesos organizativos de mujeres en torno a estas economías lícitas. También tenemos otro instrumento que fue fruto también de un proceso de movilización nacional, con todo este tema de la cumbre agraria, que se llama el plan, perdón, recuerdo la palabra, se me acaba de ir por completo. No sé si Esther me recuerde. Bueno, era el Plan de Desarrollo Integral, el PLADIA. Les estoy hablando del PLADIA. Ese es otro documento valiosísimo para, digamos, donde uno encuentra realmente propuestas del campesinado y de otros sectores en función de la sustitución voluntaria, en función de la sustitución de los cultivos de uso ilícito. Si solo se diera la oportunidad para que el PLADIA, por ejemplo, u otros instrumentos, incluyendo aquí a los planes de vida, incluyendo aquí todo lo que las comunidades étnicas elaboran de acuerdo a su autonomía, creo que Putumayo ya hubiese transformado su economía y hubiese pasado a una economía y a un desarrollo rural alternativo, ¿no? Y más recientemente lo que se está llevando a cabo es en varios municipios, por ejemplo, con la crisis del COVID-19, se está viendo la importancia de la soberanía alimentaria con mayor contundencia, y hay muchas comunidades que retomaron a sus chagras, que retomaron a sus cultivos orgánicos. En Mocoa, por ejemplo, tenemos una experiencia que está liderada por la Red Nacional de Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria, la RENAF, donde ahí se unen y hacen mercados campesinos donde venden los productos de manera orgánica, y esto también aporta a toda esta idea de salir de la economía de los cultivos de uso ilícito. Algo que... Perfecto, amplíanos por favor, porque manifestar es también que los puntos 2 y 4, estos no se construyeron, o sea, los PISDAS, que no se construyeron con las comunidades. Eso también ha afectado bastante porque lo que decía el doctor Cancimance, los planes integrales de constitución de sustitución y desarrollo, las comunidades no, o sea, nos imponen proyectos, vienen ONGs de afuera y nos tratan como incapaces de nosotros mismos, como campesinos, hacer o ejecutar los proyectos con las comunidades, porque acá hay tenemos profesionales, tenemos personas, abuelos que con sus experiencias empíricas manejan la siembra de las cosechas, y acá no nos tienen en cuenta eso, no nos tienen en cuenta ni a los profesionales, no nos tienen en cuenta a los campesinos, sino que traen de afuera, importan profesionales, importan, lo que les falta es traer a los campesinos y cambiarnos acá. Es triste eso, porque debería de exigirse que
los planes integrales sean desarrollados con nuestras comunidades aquí propias, con plantas propias de nuestra región. En este momento también estamos participando en un proyecto de azaí. Me pareció muy interesante porque el azaí es una palma endémica de nuestro municipio. También un grupo asociativo, estamos conformando, apoyados por USAID, una planta transformadora. Sin embargo, a este tipo de proyectos son muy poco el apoyo que se está brindando a las demás comunidades. Entonces, sí pediría es como exigirle al gobierno de que sean las comunidades las que nos apropiemos de esos proyectos, las que los ejecutemos, porque somos los dueños de nuestro territorio o nuestras tierras, sabemos cuándo llueve, cuándo es bueno para sembrar, cuándo estos abonos orgánicos nos sirven, pero si nosotros continuamos con esa contaminación, continuamos con ese, podría decirse como esa indiferencia del gobierno hacia nuestras comunidades, no llegaríamos a ninguna parte. Y yo quiero agregar algo también, muy cortico. Si quieres, déjame, yo les hago la pregunta porque nos queda muy poquito tiempo y hay un tema que no quisiéramos que se nos quede por fuera, que es el tema de la reincorporación, ¿sí? ¿Cómo avanza el tema de la reincorporación en el Putumayo? ¿Hay participación de excombatientes en estos procesos de los cuales ustedes hablan? ¿O por el contrario, la reincorporación anda con muchas dificultades? ¿Qué valoración tienen ustedes a propósito de este tema específico de la reincorporación? Con bastantes dificultades están, porque de los proyectos, nosotros tenemos un grupo de excombatientes en el sector de Carmelita. Ellos han presentado los proyectos. En este momento tengo entendido que se trasladarán a Orito para ejecutar un proyecto. Sin embargo, todos los proyectos que ellos son beneficiarios no les llega a tiempo o completo de tal manera que ellos puedan ejecutarlos, realizarlos, es difícil. Ellos están con muchas necesidades. Diputado. Bueno, la reincorporación en Putumayo tiene un agravante adicional y es que están asesinando a los firmantes del acuerdo. Y esa es una realidad que hemos vivido aquí en distintos municipios donde ellos se encuentran. Mire que el reporte habla de al menos 17 firmantes del acuerdo asesinados desde el mismo momento en que ellos se fueron a vivir al sector que se conoce como la Carmelita. Entonces ahí hay un asunto preocupante porque realmente no se le está cumpliendo con esta población que confió en el acuerdo de paz y que entonces ha sido asesinada a lo largo de estos meses, ¿no? Solo en pandemia, por ejemplo, asesinaron a una persona y en lo que va de este año 2020 son 4 compañeros y compañeras firmantes del acuerdo que fueron asesinados. También hay otra cara de este asunto de la reincorporación y no la podemos desconocer, y es que también hay disidencias de las FARC que quizá no creyeron en este proceso de acuerdo y que lastimosamente están todavía en la guerra y están todavía asociadas exclusivamente al narcotráfico, ¿no? Porque si uno pregunta o indaga cuál podría ser el factor explicativo de la guerra en un departamento como Putumayo, pues es justamente el narcotráfico. Y además de todos estos procesos de extracción minero-energética, de todos estos procesos de extracción petrolera y de megaminería, la otra razón de la guerra en este departamento es el narcotráfico. Y eso uno lo puede ver históricamente, ¿no? Desde que los paramilitares se interesaron por el narcotráfico fue que llegaron a este territorio vía masacres. Cuando las FARC se involucraron en el negocio del narcotráfico, también los impactos de la guerra aumentaron. Entonces, ese es un factor explicativo para la guerra en Putumayo, el narcotráfico, a diferencia de otras zonas del país, donde el problema puede ser la tierra, o aquí exclusivamente está en función de una economía muy particular, que es la economía del narcotráfico, ¿no? Entonces, así es muy difícil que un acuerdo de paz como el que se firmó, incluyendo el tema de la reincorporación, pues se cumpla, ¿no? Mire, los campesinos han cumplido completamente con lo que ellos han pactado, sobre todo en el punto 4,
se pedía solo la sustitución voluntaria de 7.000 hectáreas, era un poco el cálculo nacional. Sin embargo, los campesinos lograron erradicar 12.000 hectáreas y pese a que se les entrega una cifra mucho mayor, el gobierno nacional sigue empeñado en erradicar de manera violenta y sigue empeñado en usar el glifosato, ¿no? Entonces, estos son cosas neurálgicas que estamos viviendo en el departamento en función del acuerdo de paz. Esther, ¿qué decirle entonces al gobierno? ¿Qué decirle al gobierno ante este panorama, el incumplimiento permanente, constante? ¿Qué decirle en este momento? Uy, al gobierno. Ya da susto hablarle al gobierno porque todos nuestros líderes están muriendo. Pedirle al gobierno que se toque el corazón, un poco de humanidad, porque acá habemos una comunidad muy linda, una comunidad, una comunidad pujante, llena de emprendimientos que lastimosamente el gobierno no está apoyando. Yo le pediría a ellos que se toquen el corazón, que miren esos acuerdos en los que ellos quedaron de cumplir, que miren a nuestros campesinos no como un estorbo o como una piedra en el zapato, sino una comunidad que puede ayudar a sacar adelante que puede lograr un desarrollo en nuestro territorio y que nosotros podemos también trabajar, podemos hacer las cosas bien, pero que nos traten como personas, porque ellos de verdad se aprovechan de esta situación y no están valorando la vida, no están valorando a nuestra gente, a nuestros indígenas, a nuestros campesinos, no tienen esa conciencia de que acá vemos personas, que somos humanos y que todos somos hermanos aquí en la tierra. Muy bien, finalmente, diputado, su mensaje para el gobierno nacional. Bueno, primero que cumpla con el acuerdo de paz, que es un acuerdo constitucional, que es un acuerdo que él en su calidad de presidente tiene que implementar y sobre todo en regiones como las nuestras que han sufrido históricamente la guerra, que han sufrido históricamente por la presencia de grupos armados de toda índole, ¿no? Entonces, lo fundamental es eso, implemente el acuerdo de paz de una manera real, financielo, porque hay una amenaza incluso sobre el territorio y es que el PENIS no va a tener financiación y eso genera incertidumbre en la comunidad, eso genera incluso que el mismo campesinado tenga que explorar otras estrategias para sobrevivir. Por eso hablamos de que la coca es una economía de sobrevivencia. Adicionalmente de esto del acuerdo de paz que es fundamental, pues que pare el asesinato de líderes y lideresas. Eso también es algo que ha generado muchísima dificultad acá, no solo por los daños que le genera a la familia directa de la persona asesinada, sino por la pérdida que hay en las organizaciones y colectivos a los que estos líderes y lideresas están, digamos, representando. Lo tercero, que elimine esa idea de implementar la fumigación con glifosato. Este territorio literalmente no aguanta que vuelvan a fumigarlo, porque ahí entraríamos en una crisis social, ambiental y económica enorme. Así que reconsidere esa política antidrogas que solo quiere poner como base el glifosato para acabar con los cultivos de coca. Se ha demostrado que la sustitución es más efectiva, es más económica y aquí en Putumayo, como les acabé de decir hace un momento, este es un claro ejemplo de cómo el campesinado sí está comprometido en acabar con la coca, en acabar con los cultivos de uso ilícito. Entonces no queremos glifosato en este territorio, queremos todo lo contrario, que se implemente el acuerdo de paz, que se implemente el punto 4, el punto 1. Bueno, todos los puntos son importantísimos y eso es un poco un clamor que estamos enviándole desde todos los lugares y desde todos los sectores posibles, ¿no? Entonces, acuerdo de paz, no al glifosato, defensa de la vida de los líderes y las lideresas son como puntos que este departamento necesita. Y algo muy concreto es que finalmente el Estado haga presencia en este departamento en su versión social, porque aquí hemos estado con el Estado
pero desde su aparato militar y represivo. Entonces, lo que necesitamos es un Estado social de derecho, necesitamos universidad pública, necesitamos hospital de tercer nivel, no tenemos nada de esto, y entonces esa presencia social del Estado ha sido la ausente. Aquí no necesitamos más bases militares, porque esa es otra cosa que se está presentando en una zona del Alto Putumayo, que es el páramo de nuestro departamento, que quieren a toda costa poner una base militar que no tiene ningún sentido, ninguna explicación, más allá de que va a servir, por supuesto, para abrirle camino a la extracción minera en estas montañas sagradas y en estas montañas llenas de vida, como son las del Alto Putumayo. Bueno, lamentablemente el tiempo se nos acabó. A nuestra lideresa invitada el día de hoy, Esther Pachicana, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Igualmente al diputado Andrés Cancimance, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y a nuestra teleaudiencia, decirles que les esperamos en una próxima emisión de La Paz en Foco. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, no, a ustedes muchas gracias.